Bien, les comentaba, vamos a empezar ahora lo que viene siendo la tercera unidad. La tercera unidad no, pues es un poquito complicada también, no puedo decir que sea complicada. El detalle con esta tercera unidad es que este primer tema que vamos a ver es lo que ya vimos en la segunda, lo que vienen siendo vectores, suma de vectores, lo que ya vimos, sumas de fuerzas coplanares, todo eso, otra vez lo vamos a volver a ver. Solamente que ahora el análisis va a ser un poquito más complicado porque ahora vamos a plantear lo que viene siendo la primera ley de Newton, ¿sí? Que dice que un cuerpo cuyas fuerzas, la suma de todas sus fuerzas es igual a cero, pues ese cuerpo simplemente está en reposo, ¿no? Es la parte de estática de esta materia de mecánica general, ¿sí? Entonces, siguen siendo suma de vectores, estamos hablando de fuerzas, sabemos que una fuerza es un vector, pues vamos a seguir sumando lo que vienen siendo fuerzas, ¿no? Esta es la primera parte de la unidad. La segunda parte es sumatoria de momentos, los momentos tampoco son muy difíciles, ¿no? Ese sería en sí un tema nuevo que sí veríamos, ¿no? Entonces, para empezar esto, tenemos que definir lo que viene siendo fuerza. Una fuerza se entiende como una acción o una influencia que es capaz de modificar el estado de un objeto. Es decir, si nosotros tenemos un objeto que está en reposo y nosotros le aplicamos una fuerza, pues simplemente ese objeto puede moverse, ¿no? Ojo, el objeto tiende a moverse, no es necesario que se mueva, y eso lo vamos a ver cuando veamos la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, como definición, una fuerza es simplemente eso, es algo que influye en un objeto, en un cuerpo, ¿sí? Eh, Habíamos visto y lo expliqué la clase pasada que pues una fuerza es un vector, ¿sí? Porque no es lo mismo empujar en una dirección que en otra, ¿no? Lo que va a generar en ese cuerpo, ese movimiento, pues va a cambiar. Entonces una fuerza también es un vector, ¿sí? Les había comentado yo también que, por ejemplo, las fuerzas o los vectores no se pueden sumar de manera directa a menos que compartan la misma dirección, ¿sí? Es lo que nos está diciendo aquí. Es un vector que tiene un sentido, tiene una dirección y tiene una magnitud, ¿de acuerdo? Por convección, la dirección siempre es la flechita esto, y eso ya lo habíamos visto en los ejercicios de la unidad pasada que había resuelto, ya habíamos visto esto. Entonces, esto de aquí no es nada nuevo, simplemente es un recordatorio de lo que habíamos visto la clase pasada. Aquí vamos a ver lo que vienen siendo sistemas de fuerzas coplanares o bidimensionales. Básicamente es suma de fuerzas en dos dimensiones, porque las fuerzas también pueden actuar en tres ejes, es decir, tener fuerzas en tres dimensiones y donde son vectores de tres dimensiones y se tienen que sumar los vectores de tres dimensiones y tiene un procedimiento, ¿sí? Pero aquí nomás nos vamos a enfocar en dos dimensiones. Esto de tres dimensiones lo ven cuando llevan la materia de estática y dinámica, ¿sí? O si son alumnos de alguna otra materia o de alguna otra universidad llevan en sí una materia que se llama estática y ven tanto dos como tres dimensiones, ¿no? Pero aquí en su plan de estudio, pero en el caso de ustedes que son industriales, pues solamente se enfocan a dos dimensiones, que es bastante sencillo, ¿no? No tiene ninguna complicación, ¿sí? Entonces se entiende un sistema de fuerzas simplemente donde tenemos un objeto, tenemos un marco de referencia, tenemos un origen y a partir de ese origen pues están aplicando una gran cantidad de fuerzas. Es decir, este es nuestro origen y aquí le estamos aplicando estas tres fuerzas. Son de dos dimensiones porque pues aquí estaríamos planteando que el eje es de dos dimensiones. Tenemos eje X y tenemos eje Y, no más, hasta ahí, ¿sí? Entonces, nada nuevo, era lo que ya sabíamos, solamente para definirlo bien. Vamos a entender también que hay diferentes tipos de fuerzas, ¿sí? No significa que sus unidades cambien, las unidades siguen siendo las mismas, siguen siendo newtons en el sistema internacional o libras fuerzas o libras en el sistema inglés. Solamente que son fuerzas que se originan o su naturaleza proviene de diferentes aspectos, ¿no? Es a lo que nos referimos. Fuerzas de contacto. ¿Qué son las fuerzas de contacto? Básicamente es una fuerza, por ejemplo, si yo empujo un objeto, pues al empujarlo, mi mano va a estar en contacto con ese cuerpo, entonces eso es una fuerza de contacto. Vamos a ver que existen fuerzas que no son de contacto, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, simplemente es eso, son las fuerzas aquellas que son generadas por alguna u otra circunstancia que tienen que tener contacto con ese cuerpo al que se le está aplicando esa fuerza, ¿sí? Eh, Las fuerzas de acción y de distancia, estas son más bien, podemos
decirlo, fuerzas de campo o fuerzas que no son de contacto. Son fuerzas como tal, pero que no necesitan estar en contacto con el objeto para interactuar con él. ¿A qué me refiero? El magnetismo, la fuerza magnética, la gravedad. La gravedad como tal, bueno, la gravedad es una aceleración, ¿no? Pero ya cuando el objeto tiene una masa, se vuelve un peso o se vuelve una fuerza, ¿sí? Es decir, un objeto que lanzan al aire, pues hay una fuerza que lo atrae hacia abajo, hacia el suelo, ¿sí? Eso es una fuerza de no contacto y eso pues es simplemente la gravedad. También están las fuerzas magnéticas, un imán pues atrae o repele a otro imán o a como un metal. Y a pesar de que no hay contacto entre ellas, está el aire como aislante, por así decirlo, aún así se está ejerciendo una fuerza, simplemente que es una fuerza magnética. Sus unidades son las mismas, se mide en Newton también, ¿sí? Solamente que es una fuerza de no contacto. Hay fuerzas eléctricas también, y aquí está, fuerza gravitatoria y fuerza magnética. Y también la eléctrica, nosotros sabemos que haciendo circular electricidad a través de un embobinado que esté rodeando un material ferromagnético, podemos generar un electroimán, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta fuerza magnética? Pues realmente es la misma, solamente que por lo general los imanes son imanes permanentes, se llaman, porque son propias del material. Un electroimán, pues no es un material magnético, por así decirlo, pero al circular la corriente eléctrica a través de un embobinado, generamos un campo magnético, ¿sí? Entonces, también es una fuerza magnética, pero se considera fuerza eléctrica, por así decirlo, por esa situación. ¿De acuerdo? Una iteración, pues básicamente es la relación que existe entre dos objetos, ¿no? Es decir, cómo podemos decir, si yo empujo un objeto con cierta fuerza, ese objeto va a incrementar o decrementar su velocidad o su aceleración dependiendo de la fuerza que yo estoy aplicando. Simplemente es eso, ¿sí? Y pues, como les comenté, si nosotros empujamos un objeto, le aplicamos una fuerza y lo empujamos, el objeto se va a mover, ¿sí? Pero se mueve con cierta velocidad y con cierta aceleración. Entre mayor sea la fuerza que yo aplique, pues mayor va a ser la aceleración y la velocidad se va a incrementar. Entonces, eso es una interacción, ¿no? Fuerza de fricción o rozamiento. Esto es importante y es interesante. La fuerza de fricción o rozamiento, la palabra rozamiento especifica bien a qué se refiere. Cuando nosotros tenemos un objeto en una superficie rugosa, no es lo mismo empujar ese objeto sobre una superficie rugosa que empujarla sobre una superficie lisa. Un ejemplo, no es lo mismo caminar sobre el hielo que caminar sobre el asfalto. Ustedes saben que cuando caminan sobre el hielo o una superficie muy lisa como eso, pues es muy fácil de resbalarse, ¿sí? O es muy fácil de empujar un objeto. Pero si lo hacen en asfalto que tiene un material muy rugoso, pues es más difícil empujar. Entonces, a eso se refiere como fuerza de fricción. La fuerza de fricción se da entre dos materiales que no son lisos o que son rugosos y que se impide el movimiento entre sí, por así decirlo. Eso es la fuerza de fricción. Todo esto lo vamos a ver con más detalle cuando vayamos analizando problemas, ¿no? Eso ahorita como que dice la definición general, para que entiendan los diferentes tipos de fuerza. Fuerza normal. ¿Qué es una fuerza normal? Es una fuerza también de contacto. Esta fuerza es la que se genera, por ejemplo, la fuerza normal la podríamos llamar también como fuerza-reacción. ¿Qué significa eso? Y eso lo vamos a ver cuando veamos la primera ley de Newton. Supongamos que yo tengo una pared y yo me recargo sobre esa pared, ¿no? Esta es mi mano, aquí está, ¿sí? Está una persona y está recargada sobre esa pared. Pues es obvio que al recargarnos en la pared nosotros estamos generando una fuerza, estamos generando una fuerza en esta dirección, ¿sí? Normalmente nosotros si hiciéramos esto en el aire, pues nos caeríamos porque el aire no nos genera una reacción. Pero al estar en la pared, para que nosotros mantengamos ese equilibrio, porque nosotros estamos haciendo una fuerza en esta dirección y no nos estamos moviendo, eso significa que hay una fuerza que se está oponiendo a la fuerza que estamos aplicando nosotros, ¿sí? En misma magnitud,
en misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, si la dirección es de 30 grados, la otra fuerza también es de 30 grados, pero el sentido es contrario. Esta empuja, perdón, manda para acá y esta se vaya hacia acá. Esto que tenemos aquí se puede llamar fuerza normal, ¿sí? O fuerza de reacción, también lo podemos llamar. Lo mismo da cuando nosotros tenemos un objeto en el suelo. Si nosotros ponemos una caja en el suelo, pues sabemos que esa caja tiene un peso, 100 newton, bueno, tiene una masa de 100 kilogramos multiplicado por la gravedad, pues se vuelve un peso, ¿sí? El peso básicamente es una fuerza y esa fuerza pues va hacia abajo, o sea, la gravedad hace que el objeto tienda a ir hacia el centro de la Tierra, no a la superficie, simplemente hacia el centro de la Tierra. Pero el objeto no cae, llega al suelo y ya no se sigue moviendo más hacia abajo. ¿Por qué pasa eso? Porque nuevamente el suelo nos está generando una fuerza de la misma magnitud que el peso de la caja, en la misma dirección, pero en sentido contrario, y esto se llama fuerza normal, ¿sí? O que yo a veces la llamo como fuerza-reacción, ¿sí? ¿Por qué fuerza-reacción? Porque es la reacción a lo que nosotros estamos haciendo aquí. Si vienen aquí ustedes y se ponen a brincar arriba de esta casa, de la caja, están aumentando esa fuerza, ese peso, porque el objeto, o empiezan a esa caja a echarle más cosas arriba, aumentan el peso de la caja, aumenta la fuerza, y en consecuencia esta fuerza-reacción también tiene que aumentar, porque aquí tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es una fuerza normal, es de contacto y es una reacción a algo. Todo esto lo vamos a ver cuando resolvamos problemas, ¿no? ¿Qué unidad tienen las fuerzas? Como ya les comenté, las fuerzas se miden en Newton. ¿A cuánto equivale un Newton? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esto es en el sistema internacional. En el sistema inglés, pues ya vemos que es libra. Algunos libros te especifican que es libra fuerza, para decirte que es de fuerza, no estás hablando de masa, o simplemente te ponen libras, así. Ya si te ponen así libras, tú ya entiendes que es de fuerza, ¿sí? Si ponen libra masa aquí, pues ya te está diciendo que eso no es una fuerza, sino que más bien es una masa, ¿sí? ¿Y cómo se define la unidad de fuerza? Pues simplemente se define como la cantidad necesaria para mover un kilogramo de masa, ¿sí? Para mover un kilo de masa, esta puede acelerar 1 metro por cada segundo, ¿sí? Eso es lo que viene siendo un newton. Así es como se mide, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, continuando. Bien, de las definiciones, pues eso sería todo. Son definiciones generales, ¿no? Nomás para entender qué tipos de fuerzas. Hay dos tipos de fuerzas, de contacto y de campo o que no son de contacto, ¿sí? Entonces aquí vamos a estudiar lo que vienen siendo fuerzas de contacto. Ustedes van a estudiar fuerzas de no contacto, que son debido a campos magnéticos eh, o fuerza eléctrica, por así decirlo, lo van a ver en electromagnetismo, ¿no? Entonces aquí nosotros nos vamos a enfocar a la cuestión mecánica, la materia se llama mecánica general, entonces vamos a ver aquí lo que vienen siendo fuerzas de contacto. La única con la que vamos a utilizar o manejar que no sea de contacto es la gravedad, ¿sí? Es la única que podemos, la fuerza gravitatoria o la atracción gravitatoria es la única. ¿Sí? Entonces, son esos dos tipos de fuerzas, de contacto y no contacto. De las de contacto existen, pues, básicamente la fuerza de fricción, ya vimos qué es, y la fuerza que nosotros generamos, o sea, tensionar un cable, empujar un objeto, eso es una fuerza, ¿sí? Lanzar un objeto al aire, bueno, pues la gravedad va a generar una fuerza, se llama fuerza de atracción. Bien, entonces, ¿qué son las fuerzas de contacto? Pues aquí nuevamente viene la explicación de eso. Cuando tenemos dos objetos que interactúan entre sí y debido a que, no sé, un objeto empuja a otro, o la fuerza de fricción, pues nosotros queremos mover algún objeto, siempre va a haber una fuerza que se nos oponga, es la fuerza de fricción. Es por eso, por ejemplo, cuando ustedes mueven un carro, empujan un carro, al principio es muy difícil mover el carro, ¿sí? Y ya cuando se empieza a mover el carro, ya empieza a ser más despacio. Eso es porque existen dos tipos de coeficientes de fricción, fricción estática y fricción dinámica. El coeficiente de fricción dinámica es más pequeño que el coeficiente de fricción estática. Dicho de otras palabras,
La fuerza de fricción estática cuando el objeto no está moviéndose es mayor que la fuerza de fricción cuando el objeto se está moviendo. ¿Sí? Eso lo vemos, lo ven más que nada en dinámica. ¿Sí? Estas son las fuerzas de acción y distancia de campo que no son de contacto, como les digo, un imán que atrae a este objeto. Es decir, si este objeto originalmente no estaba en movimiento, estaba en reposo, y yo le acerco el imán y este objeto se empieza a mover, pues eso significa que una fuerza está actuando ahí, ¿sí? Y es la fuerza de campo, la fuerza de atracción magnética. ¿Sí? Entonces, cuando un objeto se mueve, es porque alguna fuerza se está ejerciendo sobre él. ¿Sí? Igual, una hoja de papel que esté, por ejemplo, esté estática y de repente viene un viento y hace que esa hoja vuele o se empiece a mover, pues es que hay una fuerza, el viento está generando una fuerza sobre ese objeto. ¿De acuerdo? Fuerza de rozamiento, de lo que les decía, si yo este objeto lo quiero, lo quiero empujar hacia allá, pues esta diferencia, esta superficie que es rugosa y esta superficie que también es rugosa, pues se va a oponer al movimiento. Entonces, la fuerza de fricción es contraria a la fuerza que yo quiero. Esta es la fuerza que yo estoy aplicando. Esto sería la fuerza. Y esto sería la fuerza de fricción. ¿Sí? Y la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Por qué? Porque este objeto su peso va hacia abajo. Entonces la superficie se opone a él hacia acá. Este también de aquí, el peso va hacia abajo, pero como la superficie es perpendicular, la superficie siempre, la fuerza normal siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Siempre la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Vamos a ver también más a detalle cuando resolvamos el problema. Aquí está, como les comentaba, la fuerza normal. Masa por gravedad es el peso, es una fuerza. Esta fuerza actúa pues siempre hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra. Y la fuerza normal simplemente es una reacción. Es la explicación de por qué este objeto, cuando llega aquí a la superficie, no sigue cayendo, no aplasta el suelo, no comprime el suelo hasta llegar al centro de la Tierra. No hace eso. ¿Por qué? Porque aquí simplemente se opone, esta fuerza normal se opone con la misma magnitud, en la misma dirección y en sentido contrario, ¿no? En este caso. Y aquí hay reacciones de fuerzas. Esas fuerzas normales también, como le digo, yo les llamo a veces fuerzas reacciones, porque simplemente son eso, es una reacción a algo. Y aquí está el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un rodillo, pues básicamente aquí tenemos una fuerza normal hacia arriba. Porque si yo pongo aquí arriba de este rodillo, este carrito, pongo cosas aquí, una masa, lo que sea, que tenga un peso, pues la fuerza esta se va a poner hacia arriba. Y aquí está. La fuerza normal es hacia arriba. Lo mismo pasa con un balancín, lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con esto. Aunque son tres elementos de conexión diferentes o de apoyo son diferentes, la reacción es la misma, porque están sobre una superficie y la superficie siempre va a generar una fuerza normal hacia arriba. ¿Sí? Luego tenemos lo que viene siendo un cable o un eslabón. Aquí tenemos que entender que los cables, su fuerza es de tensión. Un cable no puede empujar, una cadena no puede empujar, aunque no simplemente por su constitución física o como está diseñada, un cable no puede empujar, pero sí puede tensar. ¿Qué significa tensar? Que en este dibujo, en este ejemplo, pues la fuerza tiene que ir en esta dirección, así. Tiene que ir en esa dirección, tensionándolo. Y o sea, el cable se tiende a estirar. ¿Sí? Y este elemento, eh, este sería, por ejemplo, un eslabón. El eslabón sí puede tensar y comprimir. ¿Qué es un eslabón? Es una barra de metal o de plástico, del material que sea. Entonces sí puede tensar y puede comprimir. Y tenemos diferentes tipos de conexiones. Este, por ejemplo, soporte fijos es un empotramiento. ¿Sí? Eh, un empotramiento, ¿qué significa? Que este objeto no se mueve en ninguna dirección, ¿no?
Es decir, que sus fuerzas reacciones son estas de aquí. Tiene reacción al eje X, perdón, al eje Y, al eje X y reacción de momento. Este tipo de articulación se llama pasador. Esto de aquí es un pasador. ¿Sí? Se significa que tiene dos reacciones, reacción en eje Y y en eje X. ¿Qué significan las reacciones aquí? Son oposiciones. ¿Sí? Es lo que significa. Es la reacción de este tipo de apoyo, ¿sí? O de componente o de conexión. Cuando yo aplico una fuerza a este objeto, ¿qué es lo que hace este? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se me opone? Esto es un pasador y el ejemplo es una puerta. Una puerta ustedes la pueden rotar, pero no la pueden jalar o empujar, es decir, no la pueden mover en lo que viene siendo eje X o eje Y, nomás la pueden rotar. Eso es un pasador. Entonces significa que tiene dos reacciones, porque tiene dos oposiciones. Este es un soporte fijo. Un ejemplo es una varilla enterrada en una pared con cemento. Esa varilla ustedes no la pueden jalar, no la pueden empujar, no la pueden rotar, porque tiene reacciones en todos los sentidos, ¿sí? Porque se opone a todos los tipos de movimiento. A diferencia de este, un rodillo, por ejemplo, si yo lo empujo o lo jalo, el rodillo sí se puede mover, es una llanta, sabemos que lo puede mover. Si yo lo intento levantar hacia arriba, también puedo. Pero si yo lo empujo, ¿sí? Yo lo empujo, eh, lo empujo o le aplico una fuerza hacia abajo, pues ahí la superficie se va a poner. Si yo aplico la fuerza hacia arriba, pues no hay nada que se me oponga, ¿no? Eh, y este, pues el cable, como les digo, solamente tensa. Este de aquí puede girar, aunque aquí nomás están analizando el movimiento rotacional, es decir, no puede moverse en esta dirección. Así sí puede, pero así no. ¿Sí? Son diferentes tipos de uniones o conexiones. Cuando veamos o vayamos resolviendo problemas, esto lo voy a explicar más a detalle. Y bueno, les comentaba también en esta unidad, pues lo que ya vimos en la unidad pasada acerca de suma de vectores, pues lo mismo que vamos a aplicar en esta, sobre todo específicamente eh, componentes rectangulares. ¿Sí? Nuevamente tenemos nuestro teorema de Pitágoras, que está. Tenemos el cateto A, el cateto, bueno, aquí debería ser B, no sé, ¿no? Y la hipotenusa C, ¿no? Conocemos las identidades trigonométricas y esto nos van a ayudar a determinar las sumas de fuerza. Es decir, tengo yo un objeto que le estoy aplicando esta fuerza y esta fuerza. ¿Cuál es la fuerza resultante? Es decir, el objeto hacia dónde se va a tender a mover. Ah, bueno, pues sumo estas dos y la resultante, no sé, supongamos que la resultante sea hacia acá. Ah, pues hacia allá se va el objeto con una magnitud de 50 newtons y un ángulo de 15 grados. Algo así. Esto es lo que vamos a hacer. O tengo un objeto donde le estoy aplicando esta fuerza y esta fuerza. El objeto se mueve. Ah, pues vamos a sumarla. La sumamos y dio igual a cero. Ah, pues el objeto no se está moviendo. ¿Sí? Porque la primera ley de Newton dice que todo en un sistema, en un objeto, en lo que sea, que le estamos aplicando una serie de fuerzas, si todas esas fuerzas son iguales a cero, el objeto no se mueve. ¿Sí? Si la suma de todas esas fuerzas, el objeto no es cero, es uno, es dos, es tres, ah, pues significa que el objeto se va a mover y se puede calcular la aceleración. Eso ya pertenece a dinámica. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver en esta tercera unidad. Entonces, estos primeros temas, lo principal que es sumar vectores, pues es algo que ya hemos analizado, ¿no? En la suma, en la segunda unidad, entonces no es eh, complicado, por así decirlo. Esto ya lo deben de entender, por así decirlo. Entonces, antes de continuar, eh, y no sé si me dé tiempo de resolver este problema, pero igual lo voy a plantear y si no lo resolvemos, lo resuelvo en la siguiente clase. No sé si tengan alguna duda. Ninguna. No, bien. Entonces les voy a poner aquí en la pantalla
un primer problema de ejemplo de qué es lo que vamos a estar haciendo en este semestre. Ahí está. Tenemos este problema, ¿no? Tenemos aquí, tenemos dos cables, el cable BA, el cable CA o AC, como quieran llamarlo, y el cable, bueno, este no tiene aquí, simplemente es una tensión. Entonces, tenemos este objeto, ¿sí? Tenemos estos cables y se está aplicando esta fuerza T, ¿sí? A nosotros nos están pidiendo que determinemos, dice, el aro A que permanece en reposo, este aro de aquí, y dice que permanece en reposo, significa que no se está moviendo, ¿no? Que la suma de estas tres fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿sí? Porque eso es lo que plantea la primera ley de Newton. Para que un objeto esté en reposo, significa que todas las fuerzas que estén actuando sobre él tienen que ser igual a cero, ¿sí? Entonces se encuentra sometido a tres fuerzas que son aplicadas por los tres cables indicados en la figura. Se sabe que la tensión del cable T, este de aquí, es de 1000 libras. Nuevamente, no nos está poniendo la M, entonces esto es una fuerza. Y de antemano, una tensión es una fuerza, entonces son 1000 libras de fuerza, ¿sí? Que el ángulo alfa es de 35 grados, este ángulo de aquí. Y que beta, el ángulo beta es de 50 grados, este de aquí. ¿Cuál es la tensión en el cable AB y en el cable AC? Es decir, ¿cuál es la fuerza que se está ejerciendo en este cable y en este cable de aquí? Eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Pareciera complicado de resolver, pero la realidad es que es bastante sencillo, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a seguir compartiendo para que lo tengan ahí en lo que yo dibujo el problema. Les decía, parece complicado, pero no, simplemente es una fuerza de tres vectores. El único detalle aquí es que no nos están dando la magnitud de los tres vectores. Pero creo que ustedes, no sé si les resolví en la unidad pasada un problema así, parecido, donde también ocurre o puede haber ejemplos donde la incógnita no sea la resultante, sino que sea un vector. No me acuerdo si fue en otro grupo, otra materia. Alfa vale 35. Distancia. Bien, vamos a ver. Aquí está. Este es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Como les digo, aunque se aparezca una imagen ahí, a nosotros lo que nos interesa es esto de aquí. Son los tres vectores. Tenemos este vector que es el cable que está tensionando. Nos dice que tiene una tensión o una fuerza de 1000 libras con un ángulo de 20 grados. Nos dicen que el cable que va de A a B, sabiendo que pues el punto de origen es A, ¿no? Entonces, de A a B está sobre una dirección de 35 grados, ¿sí? No sabemos la fuerza, es lo que nos están pidiendo. Sabemos que el cable que está tensionando de A a C está sobre un ángulo de 50 grados. No sabemos nuevamente la tensión o la fuerza. Nos están pidiendo que la resolvamos. Lo que sí sabemos es que el objeto no se mueve y eso es muy importante. ¿Por qué? Primeramente, la primera, como les dije, la primera ley de Newton establece que si uno la suma de las diferentes fuerzas que están actuando sobre un objeto es igual a cero, eso significa que no se mueve. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a plantear dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. Sumatorias de fuerzas en Y tienen que ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Todas las fuerzas de este sistema que tenemos aquí, que compartan o sean paralelas al eje X, sumadas todas, tienen que ser igual a cero para que el objeto no se mueva en el eje X. También, esta segunda ecuación, todas las fuerzas de este sistema sumadas que sean paralelas al eje Y, tienen que ser igual a cero para que el objeto no se mueva en el eje Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso establece la primera ley de Newton, ¿sí? Que para que esté en reposo, esto de aquí se tiene que cumplir, ¿sí? Si no se cumple por alguna situación, ¿sí? Que en este no debe ser el caso, si la fuerza, todas las fuerzas que están actuando sobre el eje X
nos da 5, nos da 3. Eso significa que este objeto se va a mover sobre el eje X, únicamente sobre el eje X, si Y vale 0, ¿no? Si Y vale 5, 6 y X vale 0, pues significa que el objeto se mueve únicamente sobre el eje Y. Si las dos valen diferente de 0, 5, 6, 7, significa que el objeto se va a mover en alguna dirección. ¿En qué dirección? Pues la resultante nos va a decir eso, ¿sí? Pero en este caso no es eso. La situación es que nos está diciendo que ese objeto de aquí está en reposo, es decir, no se mueve. Entonces significa que estos dos se están cumpliendo. Entonces, estas son las ecuaciones o el sistema de ecuaciones que nosotros tenemos que plantear todo el tiempo. Siempre cuando estemos resolviendo algún problema de estática y nos diga, este objeto está en reposo, fuerzas en X igual a 0, fuerzas en Y igual a 0. Es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Y esto es la primera ley de Newton. Recuerden, que no se les olvide eso. La primera ley de Newton es la base o la clave en estática. Bien, una vez teniendo eso, ¿qué significa la sumatoria? Sumatoria simplemente significa todo, todo lo que esté en el eje X. Es decir, tengo este vector. Yo sé que este vector, como no es paralelo ni al eje X ni al eje Y, yo sé que lo puedo descomponer. Lo puedo descomponer en componente X y componente Y. Pues bueno, aquí como dice sumatoria en X, nos está diciendo la componente X de este vector, la componente X de este vector, la componente X de este vector. Si yo la sumo, eso tiene que ser igual a 0. Lo mismo pasa con la componente Y. Entonces, nuevamente, nosotros ya vimos que para sumar vectores los teníamos que descomponer en componentes X y Y. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Yo tengo que encontrar las componentes X y Y de estos tres vectores. Entonces, de este de aquí, lo voy a llamar Tx, porque ese vector lo llamé T. Entonces, la componente X del vector T, pues sabemos que es magnitud por, en este caso va a ser coseno, porque el ángulo está orientado al eje X. Entonces es coseno de 20. La magnitud Y de S es 1000 seno de 20. ¿Sí? Signos, pues vemos que este vector está tanto del lado positivo de las X como a la Y. Entonces aquí el resultado, ambos van a ser positivos. ¿Sí? Lo voy a resolver así en la calculadora para que sea más fácil. Vamos a ver el primer problema y ya después lo voy a plantear directo en la ecuación. Ahí está. Esas son las componentes X del vector T. Luego, ¿qué pasa con el vector TAB? Pues vamos a poner aquí la magnitud del vector TAB, lo voy a llamar TABX, pues va a ser igual a su magnitud, pero yo no conozco la magnitud, pero es lo que estoy buscando. Pero independientemente, o sea, independientemente que yo no la conozca, yo sé que eso vale algo, es un número. Entonces lo voy a dejar indicado, lo voy a dejar indicado como una variable. Y es TAB, porque TAB es la magnitud, TABX es la componente X, ¿sí? Entonces, TAB es la magnitud. No la conozco, la dejo indicada, porque al final de cuentas es lo que estoy buscando, y yo sé que este vector, este TAB, va a ser un número y se va a poder descomponer en componente X y Y, ¿sí? Entonces, veo que el ángulo de 35 está orientado al eje X, entonces yo sé que la componente X aquí tiene que ser a fuerza coseno, coseno de ese ángulo, 35. Ahí está. ¿Sí? Entonces, yo aquí ya no puedo resolver porque no conozco este valor, pero lo dejo ahí indicado. Al mismo tiempo, yo observo que este vector TAB está, la componente X está del lado negativo. ¿Qué significa? Que esto de aquí tiene que ser negativo. Una vez que yo conozca el valor de este número, cuando lo multiplique por coseno, el resultado va a ser negativo, porque está del lado negativo de las X. Entonces, ese signo negativo también lo dejo indicado ahí. Luego hago exactamente lo mismo con la componente Y. Nuevamente, yo no conozco su magnitud, la dejo indicada. Yo sé que va a ser seno de 35.
Y veo que la componente y de este vector pues está en el lado positivo de las y, entonces dejo el signo positivo, lo dejo indicado ahí, ¿sí? De ahí hago lo mismo con el vector TAC. El vector TAC, su componente X va a ser igual a su magnitud, no la conozco, pero la dejo indicada, que es TAC. La componente X, observo que este ángulo de 50 está referenciado al eje X, entonces es coseno de 50. Nuevamente, la componente X de este vector está del lado negativo, entonces le pongo negativo ahí. Y hago lo mismo con la componente Y. Este AC, seno de 50. ¿Sí? Ahora observo que de aquí la componente Y de este vector está apuntando hacia abajo del eje de las Y, entonces significa que aquí la componente es negativa. Así, de esa manera. Entonces yo aquí ya tengo descompuesto mis tres vectores, aunque este todavía no sea conocido, ya lo tengo descompuesto. De ahí, ¿qué hago? Pues yo tengo que plantear esta ecuación. Yo tengo que plantear que sumadas todas las componentes X de todos los vectores tienen que ser igual a cero para que el objeto esté en reposo. Entonces planteo eso, estoy diciendo, voy a poner aquí, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje X tienen que ser igual a cero. ¿Ok? ¿Quiénes son las fuerzas? Tx, que vale 939.69, positivo. ¿Qué otra componente de X tengo? Tengo TABX, ¿sí? Que yo sé que vale esto, ¿sí? No tengo el valor numérico todavía, pero yo sé que tiene que valer esto, y con signo negativo. Entonces lo coloco, menos la tensión AB por coseno de 35. Luego de ahí, ¿qué otra componente de X tengo? Tengo la componente X del vector TAC, la tensión AC. Entonces, esa tensión AC vale esto de aquí, que también es negativa, menos TAC por coseno de 50, ¿sí? Son las tres vectores, las tres componentes de los tres vectores que tengo, y sumadas entre sí tienen que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que yo obtuve? Lo que yo tengo aquí es una ecuación. Es una ecuación donde tengo dos incógnitas. Tengo la incógnita TAB y TAC, ¿sí? Entonces, por lo pronto, esta ecuación por sí sola no se puede resolver porque tengo dos incógnitas. Esto es como si fuera X y esto es como si fuera Y. Entonces, no puedo resolver esta ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Pero yo sé que puedo plantear una segunda ecuación. Yo sé que las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas que actúen sobre el eje Y tienen que ser igual a cero también. Entonces vamos a ver si de aquí sacamos otra ecuación que nos ayude a resolver esta de aquí arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos todas las componentes y las sumamos. 342.02 del vector T. Luego, del vector TAB, la componente Y aquí es positiva. Entonces sería más TAB por seno de 35. Luego la componente Y del vector TAC sería, ella es negativa, TAC por seno de 50. Eso tiene que ser igual a cero. De esta manera, yo ya Le sacas encontré. operación y da cero. Mande. Le sacas operación y da cero, tiene que dar cero. La suma de todos tiene que dar Sí. cero, exactamente, porque es lo que dice la primera ley de Newton. Cuando tenemos un objeto y le aplicamos la cantidad que sea de fuerzas, le aplico estas tres fuerzas, 4, 5, todas sumadas tienen que ser igual a cero para que Ok, sea un objeto que esté en reposo. Es decir, que en esta parte de estática nosotros vamos a tener vectores y cuando los sumemos, el resultado tiene que ser igual a cero. O sea, el vector resultante va a ser cero, a lo que nos están especificando en estos problemas que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, esto de aquí va a ser un número. Puede ser 100, puede ser 200, no lo sé todavía. Este de aquí va a ser otro número, puede ser 150, puede ser 350. El caso es que cuando sume este de aquí, más este de aquí, más este de aquí, va a ser igual a cero, ¿sí? Si este es positivo, lo más probable es que este sea negativo y este también sea negativo, ¿sí? Y estos dos sumados nos resten esto.
¿Sí? Entonces, sumados los tres, tienen que ser igual a cero. Es lo que estamos planteando con estas ecuaciones. Lo mismo va a pasar en X. Este va a valer un número y este también. No sé ahorita cuánto va a valer, pero el caso es que sumados estos tres nos va a dar a cero, porque es lo que plantea la primera ley de Newton. ¿Sí? Es lo que pasa, es lo que les dije yo ahorita. ¿Qué pasa si nosotros empujamos una pared? Si tú empujas una pared y le aplicas una gran cantidad de fuerza, ni tú mueves a la pared ni ella te mueve. ¿Por qué? Porque esa pared te está regresando esa fuerza que tú le estás aplicando. ¿Sí? Dicho de otra manera, la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre tú y esa pared, tanto en X como en Y, sumadas son cero. Si tú empujas la pared en X con una fuerza de 100 newtons, la pared te regresa esos 100 newtons, pero negativo. Y 100 menos 100 es cero. ¿Sí? Por eso la pared no se mueve y tú tampoco te mueves. Entonces, eso es lo que plantea la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Bien, entonces, continuando con esto, yo tengo aquí estas dos ecuaciones. Esto que tengo aquí se llama sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Esto es como si fuera X y esto es como si fuera Y. Esto es X y esto es Y. Son dos ecuaciones. Entonces, ¿qué hago cuando tengo dos ecuaciones? Pues hay un montón de métodos para resolver que se les enseñó a ustedes en secundaria, perdón, y en preparatoria. Incluso en álgebra lineal van a ver un montón de métodos. De aquí se puede formar una matriz y resolverla, ¿no? Hay un montón de formas de resolver esto. Yo aquí no voy a profundizar en eso porque pues ustedes tienen materias más especializadas en eso y yo no, pues no voy a explicar métodos de matrices aquí, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que yo voy a hacer es sustitución. Voy a despejar de esta ecuación una variable y la voy a sustituir en la otra. Tan fácil como es. Porque es un sistema de 2 por 2. Sustitución es lo más fácil que pueden hacer. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tomar una variable. Voy a tomar esta TAB. Despejar. Entonces, vengo con esta y la despejo. ¿Qué significa? Que aquí está negativa, la voy a pasar hacia el otro lado de la igualdad, positiva. Entonces, TAB por coseno de 35 va a ser igual a 939.69 menos TAC por coseno de 50. Estaba negativa, como les dije, como pasa hacia el otro lado de la igualdad, nos queda positiva. ¿Sí? De ahí, este coseno de 35 pues está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, la tensión AB, que es lo que yo estoy buscando, es igual a 939.69 menos TAC por coseno de 50. Todo esto dividido por coseno de 35. Aquí yo no he colocado unidades, no en esto, porque es una ecuación. Y al final siempre noto el resultado en la unidad que corresponda, ¿no? Lo que les digo, las unidades son importantes, pero pues aquí para no estar anotando, siempre lo hago así, pero al final nunca se me olvida anotar las unidades. Es lo que siempre les he dicho. Bien, entonces ya tengo este despeje de aquí. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues de ahí tomo esta ecuación, tomo este valor de aquí y lo sustituyo o lo uno, ¿sí? Lo uno en una sola ecuación, ¿sí? Entonces sería, mi ecuación va a ser, bueno, lo voy a poner aquí abajo para que no me quede bien. 342.02 es la ecuación que estoy agarrando, más el valor de TAB. Pero TAB ya no va a valer TAB, va a valer esto de aquí porque lo voy a sustituir. Entonces va a ser igual a 939.09 menos TAC por coseno de 50 sobre coseno de 35. Eso es TAB, es lo que vale ahora. Y eso está siendo multiplicado por seno de 35. Entonces aquí pongo seno de 35 menos TAC menos TAC por seno de 50 y todo eso tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Voy a anotarlo en otra hoja para que quede bien.
de esta manera. Tengo ahora esta ecuación. Esta ecuación sí se puede resolver. ¿Por qué? Porque tenemos la misma variable, TAC y TAC. Están dos aquí, ¿no? Pero es la misma, ¿sí? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es desarrollar las operaciones para llegar aquí al resultado que este y este lo sumamos y lo despejemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Simplemente desarrollen esta multiplicación y esta división. ¿Sí? Ese es el camino más fácil si batallan un poquito con el álgebra, ¿no? Yo les puedo decir aquí que, por ejemplo, seno entre coseno es directamente tangente. ¿Sí? Seno entre coseno es tangente. ¿Sí? No, se me acaba el tiempo. Lo voy a desarrollar de manera normal y ese seno entre tangente, después que veamos algún otro problema de este tipo, ahí lo voy a explicar bien. Pero esto entre esto es tangente. Entonces, lo ponemos así. Entonces, realizamos la operación. 939.09 entre coseno de 35. ¿Cuánto es? Simplemente lo metemos en la calculadora. Sí, nos da 1146.41 menos TAC, coseno de 50 sobre coseno de 35. ¿Cuánto es? Coseno de 50 entre coseno de 35 es igual a 0.784 TAC. Y todo esto está siendo multiplicado por seno de 35 menos TAC seno de 50 igual a 0. Está multiplicando, multiplica este y multiplica este. Entonces lo desarrollamos. 1146.41 por seno de 35. Este de aquí no cambia porque no lo he tocado. Y esto de aquí ya cambia. Es 657.55. Esto por esto. Entonces sería seno de 35 por 0.784. Eso nos da menos 0.449 TAC menos TAC por seno de 50 igual a 0. Entonces sumamos esto. Ambos tienen signo negativo. Entonces el resultado va a ser negativo. Solamente tenemos que calcular que seno de 50 es igual a 0.76 más esto de aquí. Profe, ese menos es de la fórmula, el que está ahí, menos 0.449. Este menos lo venimos arrastrando desde acá, desde el hecho que esa componente era negativa. Ah, ok. La tenemos arrastrando así. Venimos desde allá. Los signos se respetan. ¿Sí? Entonces ese menos viene ahí. No es de que la fórmula sea así, sino que la componente esa es negativa. Si hubiera sido positiva, aquí hubiera sido más. Y aquí se hubiera restado. ¿Sí? Y esto de aquí es menos 1.2150 TAC igual a 0. Ya de ahí que resta, pues simplemente despejar. Está negativo, lo paso hacia el otro lado, positivo. 1.2150 TAC es igual a 342.02 más 657.55. Está multiplicando, pasa dividiendo TAC y esto lo sumo de una vez. 342.02 más 657.55 nos da 999.57. Aquí lo más seguro que por decimales era 1000, ¿no? Pero lo dejamos así. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, el resultado es 1.2150. Nos da 822.69 libras. Esa es la tensión del cable AC. ¿Sí? Es decir, la tensión de este cable vale esto. ¿Sí? Ahora, ¿ya terminamos? La respuesta es que no. Me están pidiendo también que determine esta tensión de aquí, la tensión AB. Esta de aquí me están pidiendo. Yo ya descubrí esta, ahora me falta esta. Entonces, ¿cómo encuentro esta? Pues muy fácil. Yo aquí ya había despejado esa variable y ya había determinado que la tensión AB
es igual a esto de aquí. Siempre y cuando yo conozca TAC, lo sustituyo y resuelvo esto. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Yo sé que la tensión AB es igual a 939.09. Bueno, era 66.9 aquí, no se me fue ahí por decimales, pero lo vamos a dejar así. Coseno de 50 entre coseno de 35. Pero yo ya conozco este valor. TAC vale esto. Entonces lo sustituyo. TAB va a ser igual a 939.09 menos 822.69 por coseno de 50 sobre coseno de 35. Entonces, desarrollo ahí, simplemente este por este y lo sumo con este. Entonces sería 822.69 por coseno de 50 más 939.09 entre coseno de 35. Eso nos da 500.85 libras. Esa es la segunda tensión. ¿Sí? Entonces, esas serían las respuestas. 822 y 500 libras. Esa es la respuesta del problema este que nos están pidiendo. 822.59, ok, aquí por decimales se me fue, y el otro le da 501. Es por cuestión de decimales, ¿no? Aquí, por ejemplo, es como les digo, en vez de haber resuelto este coseno, este coseno o este coseno entre senos, si hubiera puesto directamente tangente, hubiera podido utilizar más decimales, o sea, hubiera utilizado el valor exacto y hubiera sido menos el error de decimales. Pero básicamente este es el procedimiento que tenemos que resolver en un problema de este tipo. Este problema no es sencillo, ¿sí? No podemos considerar un problema sencillo, ¿no? Cuando hablamos de vectores, esto ya es un problema intermedio. ¿Sí? Pues es lo que vamos a ver en esta segunda unidad. Ustedes ya saben cómo descomponer. Esto de aquí ustedes ya lo conocen. Solamente ahora estamos planteando la primera ley de Newton, ¿sí? Donde nosotros vamos a plantear sistemas de ecuaciones. Es lo único que vamos a hacer ahora al principio de esta unidad, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, profe, está bien, está fácil. Sí, no es difícil, solamente es álgebra, ¿no? Detalle que hay personas a veces que batallan mucho con el álgebra, ¿no? Que traen ese talón de Aquiles ahí, entonces no es difícil, solamente tienen que practicar, ¿no? Tienen que